¿Qué tal amigos de Buena Nueva? Un gusto saludarlos por acá el Profe Gio, encantadísimo de encontrarnos nuevamente en un tema formativo maravilloso de apologética. Este tema se llama la Eucaristía, presencia real. Quédese con nosotros, comparta este tema, comente y por supuesto invitadísimo a que se suscriba. Continúa viendo Buena Nueva. Hace un tiempo atrás conversaba con una amiga acerca de este tema de la Eucaristía y ella, no católica, me decía que también en su iglesia celebran a Cristo en algo que se llama la Santa Cena. Sin embargo, yo le decía que la Eucaristía no es lo mismo que la Santa Cena que ellos celebran, porque la Santa Cena que ellos normalmente celebran en sus cultos simplemente es algo simbólico. Para nosotros no es simbólico, sino que es real, es presencia real de Cristo. Entonces ella me decía que nada que ver porque efectivamente también para ellos ahí estaba Cristo. Sin embargo, a mí me parece que estaba bastante confundida y le dije, pregúntele a su pastor y se va a dar cuenta de que Cristo no está allí como usted lo está mencionando. Nosotros, en cambio, sí entendemos completamente de que esto que es real es porque ha sido también enseñado por nuestro magisterio y por supuesto porque está sustentado por la palabra de Dios y la tradición que ha llegado hasta nosotros. Permítame primero compartirles este texto bíblico que aparece en Juan capítulo 6 versículos del 48 al 51. Dice lo siguiente: Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esas son las palabras de Jesús. En cualquier Biblia que usted vaya a buscarlas, lo va a encontrar precisamente así. El pan que yo les daré es mi carne. Palabras textuales de nuestro Señor. Por favor, recuerde esto que le estoy diciendo. Son palabras textuales. Porque ante este texto bíblico que es tan claro, hay muchos hermanos que no son católicos, ¿verdad? Y otra gente también por allí que normalmente nos dicen que Jesús hablaba simbólicamente. Y eso es porque hay algunos textos también de la Biblia que dice que Jesús es la luz, que Jesús es la puerta y otras cuestiones más. Sin embargo, acá no. Acá no es lo mismo y lo vamos a ir explicando poco a poco. Vamos a ver que en el texto que sigue vamos a encontrar tres niveles de fe. Vamos a encontrarnos con los judíos, vamos a encontrarnos para este tiempo, podríamos decir, con los que serían nuestros hermanos no católicos o protestantes, y también con la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Veamos cómo esto se va a ir desarrollando. Aquí está el texto. Esto lo puede encontrar en Juan capítulo 6, versículos del 52 al 56. Dice el texto: Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Acá nosotros vamos a encontrar precisamente los siguientes grupos. En el primer grupo que encontramos acá en esta lectura es el de los judíos reaccionando de esta manera, ¿no? Ellos estaban contendiendo entre sí, es decir, discutían entre sí y se preguntaban cómo puede darnos ¿verdad?, a comer su carne. Y Jesús les dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, ¿verdad? Nos damos cuenta entonces que este texto que usted está escuchando y que espero que también pueda buscar en sus Biblias, va a notar la reacción de ellos como judíos, porque son judíos los que estaban ahí con Jesús. Y ellos tienen una reacción totalmente de incredulidad. Y era normal porque esto es lo que me encanta, porque al oír las palabras de Jesús, las entendieron literalmente como las oyeron. Jesucristo estaba hablando de comer su carne y beber su sangre.
Es como ese primer nivel de fe, ¿verdad? Ante las palabras de Jesucristo. Nada simbólico, como hoy en día lo dicen algunos, ¿verdad? Tan real fue aquel momento que por eso es que aquellos judíos reaccionaron de esa manera. Para que les quedara claro que es muy interesante esto, que Jesús estaba hablando de algo real, lo repitió 4 veces más, esta necesidad de que comamos su carne y bebamos su sangre. Escuchas Buena Nueva. Vamos a continuar con el segundo grupo, precisamente de personas que estaban ahí alrededor de Jesús y que podríamos decir tienen diferente fe. Ya vimos que entonces ese primer nivel podría ser catalogado por los judíos, ¿verdad? Los cuales pues no creyeron en las palabras que Jesús literalmente estaba diciendo. Y por otro lado aparece ahora un segundo grupo. A este grupo lo podemos también determinar como los protestantes. Escuchemos lo que dice. Al oírlas, muchos de sus discípulos nos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo iban a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque habla de muchos de sus discípulos, ¿verdad? Que inmediatamente reaccionan diciendo que esas palabras de Jesús de comer su sangre comer su carne y beber su sangre son muy duras. Claro que sí, muy duro, porque precisamente era algo real. Querido hermano y amigo de Buena Nueva que nos está escuchando, es importante que se dé cuenta que este segundo grupo, ya no son los judíos, sino que eran discípulos de Jesús, o sea, cristianos, ¿verdad? Creyentes, que habían aceptado en algún momento a Jesús, ¿verdad? Que también reconocían a Jesús como Mesías, que amaban a Dios y que habían escuchado también todas sus promesas y también las exigencias del reino. Pero son creyentes hasta cierto nivel. Un nivel más allá no lo pueden entender, no lo pueden comprender, ¿verdad? Y por eso, de esa manera, dicen que es muy duro lo que se está hablando. ¿Cómo poder creer en esto, verdad? Para eso, los discípulos, todo iba muy bien, hasta que oyeron hablar de Jesucristo, de que tienen que comer su carne y beber su sangre. Y lo más tremendo es cuando dice que volvieron precisamente atrás. Es una reacción de rechazo a las palabras mismas de Jesús. Y más tremendo todavía cuando Jesús básicamente tampoco les dice nada, ¿verdad? Básicamente Jesús permite que se vayan, y esto es como que quien las puede escuchar, las escucha, y quien las puede aceptar, las acepta, ¿verdad? Sin duda que esos discípulos son muy parecidos a muchos hermanos no católicos de hoy en día que aman y siguen a Jesús, pero al llegar a la presencia real, al estar frente a Jesucristo, Eucaristía, deciden no seguirle hasta ese nivel. Y no solamente hablo de los hermanos no católicos, sino también de muchos de nosotros como católicos que podemos estar fallando al decir que somos católicos, pero ni siquiera creo que Jesús esté ahí en la Eucaristía. Hermano, el que no crea eso, básicamente está dando paso a la posibilidad también de llegar a ser protestante. Veamos la siguiente cita bíblica, donde nos va a hablar ahora sí del tercer grupo que se da en relación a este encuentro con Jesús y todos los que estaban ahí cerca de él. Lo encontramos en Juan capítulo 6, versículos del 67 al 69. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente.
Qué maravilloso e increíble es nuestro Señor Jesucristo. Después de que se van muchos, voltea y mira a los apóstoles que sin deber de absolutamente nada, ¿verdad? Pues les suelta la pregunta de una vez y les dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Lo hizo así porque Jesús aprovechó la ocasión para definir de una vez por todas quién iba a aceptar realmente sus palabras, aun corriendo el riesgo de que algunos de sus apóstoles también se les fueran. Lo hizo como tal, lo preguntó como tal, así fuertemente, ¿verdad? Sus palabras, comer mi carne y beber su sangre, eran tan reales e importantes que no se podía negociar con ello. Nuestro Señor les pondría como condición para ser un auténtico discípulo al 100%. Es una condición. Básicamente, quien quiera seguir a Cristo necesita reconocerlo en la Eucaristía. Además, hay que resaltar que la reacción de ellos no es en grupo. Esto es súper importante, como se dio con los judíos, ni tampoco como con aquellos que lo abandonaron. No. Aunque Jesús les pregunta a los 12, la respuesta es solo de uno, representando precisamente a los 12, que sería Pedro, quien toma la palabra y da un sí personal, pero también eclesial. Tú tienes, dice Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Podríamos hacernos la pregunta, ¿esto es una casualidad? Pues no. Pedro, el primer papa, la cabeza visible de la iglesia, el pastor que Jesús nos deja, acepta las palabras de su Maestro, de Cristo, el Señor, el Salvador, tal y como son. Igualmente nosotros, católicos con una fe personal y unidos al sucesor de Pedro, tenemos el regalo de llegar al tercer nivel de la fe. De ahí en adelante, los católicos aceptaremos siempre las palabras de Jesús tal como son. Comer mi carne y beber mi sangre. Bien, también esto que hablaba Cristo es un mandato muy importante porque Él dice, hagan todo esto en memoria mía. Veamos lo que nos dice la siguiente cita bíblica. Vamos a irnos a Lucas capítulo 22, versículo 19, que dice lo siguiente. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Así que mi estimado hermano, la razón del por qué celebramos en la Iglesia Católica la Eucaristía es porque simplemente se trata de un mandato de Jesús. Además, cuando celebramos la misa, no estamos pensando en ofrecer a Jesucristo varias veces, repitiendo su sacrificio, como algunas sectas lamentablemente lo piensan. Absolutamente no. Lo que nosotros pensamos es en hacer presente el único e irrepetible sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tal como Él lo dijo. Hagan esto en memoria mía, y como dice acá en el texto que tenemos en pantalla, haced esto en memoria de mí. Por eso, años después, también el apóstol Pablo nos dirá lo siguiente en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 22 al 23. Me encanta esto que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la beberéis, en memoria de mí. Más que un simple recuerdo o una repetición, para el apóstol San Pablo y para nosotros eso es un hacer presente la alianza que con su sangre selló nuestro Señor Jesús. De hecho, los mismos hermanos no católicos también se la pasan repitiendo muchas veces en diferentes momentos, pueden ser en su culto, pueden ser de manera social, frases como por ejemplo la sangre de Cristo tiene poder o nos cubrimos con su sangre, cosa que también decimos muchos católicos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues también ellos estarían crucificándolo de nuevo, ¿verdad? Es decir, el protestante lo hace a su estilo, nosotros lo hacemos al estilo de los apóstoles que aparece precisamente en la Biblia. Y bueno, y tan real es la presencia de Cristo que tiene consecuencias pues precisamente reales. Si al llegar todavía a este punto hubiera alguien que dude
que se está hablando del cuerpo y sangre como algo real, pues veamos la conclusión a la que llega el apóstol Pablo en su discurso eucarístico. Esto es maravilloso y por supuesto que lo vamos a colocar acá en nuestra pantalla. Dice lo siguiente: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Repito nuevamente: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hay diferentes versiones. Aquí estamos utilizando la Reina Valera. Hay otra versión, por ejemplo, que dice: pues quien sin examinar su conciencia come y bebe del cuerpo y come y bebe su propia condenación, ¿verdad? Tan real es el cuerpo y la sangre para el apóstol Pablo que recibirlo indignamente es comer su propia condenación. Cuando alguien maltrata, por ejemplo, a un artista, la foto de un artista, perdón, pues obviamente no va a haber ningún castigo, pero cuando usted llegue y maltrata a una persona, en este caso al ejemplo del artista, pues por supuesto que estaría metiéndose en un problema, ¿verdad? Bueno, básicamente con un ejemplo muy básico, Pablo lo que está diciendo es precisamente eso, ¿verdad? De que es algo real, no es algo ficticio y no es algo que no podamos conocer. Bueno, hasta aquí sería este tema sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Hermanos, tratemos de confesarnos, tratemos de estar siempre en relación con Dios y por supuesto de comer y beber su maravillosa sangre que ha dado por nosotros para que tengamos vida eterna. Que el Señor les bendiga, un abrazo y recuerden siempre suscribirse, compartir y comentar. Nos vemos en una próxima. Chao.